Vamos a empezar con las expresiones algebraicas un poco más difíciles de las que hemos visto. Evidentemente esto es bastante complicado y no os va a salir a la primera. Entonces, pero no os preocupéis. Yo os mando los ejercicios, vosotros me lo entregáis, aunque hayáis sabido hacer solo uno. Pero que yo vea que de verdad lo habéis intentado, porque eso es lo importante, eso es lo que yo valoro, que lo intentéis. Venga, pues vamos allá. Imaginaros que nos piden el doble de la suma de un número más 5. Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre que aparezca el doble de una suma, una diferencia, la raíz cuadrada de una suma, la raíz cuadrada de una diferencia, el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, o vamos, la mitad de una suma, la mitad de una diferencia, siempre que aparezca algo así, es como que siempre vamos a empezar por el final. Empezamos por esa suma o por esa diferencia, ¿vale? Entonces empezamos por la suma de un número más 5. La suma de un número más 5 es muy sencillito, ¿no? El número, como no sabemos cuál es, le llamamos x. Entonces la suma de un número más 5, un número más 5 es x más 5, ¿vale? Entonces ahora dice el doble de la suma, ¿vale? Siempre que aparezca doble de la suma, triple de la suma, la raíz cuadrada de la suma, cualquier cosa que diga de la suma o de la diferencia se hace de esta manera. Entonces, como dice el doble, calcular el doble era multiplicar por 2, ¿no? Si tenía 5, el doble de 5 era 10, porque lo que hacía era multiplicar 5 por 2. Por tanto, a lo que tengo lo tengo que multiplicar por 2. Es decir, tengo que multiplicar 2 por lo que tengo. Pero aquí es muy importante poner paréntesis a todo. Si no se ponen los paréntesis, no estáis haciendo el doble de toda la suma, solo haréis el doble de x. Entonces, esto se resuelve poniendo paréntesis a todo. 2 por paréntesis, x más 5. Esto significa el doble de toda esta suma. Otro ejemplo. Un poco más complicado para que veáis. La mitad de la diferencia de un número menos 4, por ejemplo. Vale, ¿pone la mitad de todo algo? ¿La mitad de toda una diferencia? Sí. Entonces lo hacemos como empezando por el final. Primero empezamos con un número menos 4. Un número menos 4 es un número x, que no sé cuál es, menos 4. Ay, perdón. Vamos a ver. A ver, aquí. Un número menos 4 sería x menos 4. Si tenemos que hacer ahora la mitad de toda esa diferencia, la mitad de esta resta, hacer la mitad era dividir entre 2, ¿no? Por ejemplo, si tengo 6, la mitad de 6 es dividir entre 2, es 3, 6 entre 2, ¿no? O si el número es 10, la mitad de 10 es 5, porque tengo que hacer 10 entre 2, queda 5, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la mitad de x menos 4? Pues x menos 4, todo entre 5. Perdón, entre 2. Entre 2. Aquí no hace falta poner unos paréntesis porque al poner la barra de la fracción ya estamos, es como si hubiésemos puesto los paréntesis. Estamos dividiendo el x y el menos 4 todo entre 2. Y entonces en este caso en particular no haría falta porque ya se sabe que se está dividiendo toda esa diferencia entre 2. Os pongo otro ejemplo, un poco más complicado. La raíz cuadrada de la suma de un número más 2, por ejemplo. Bueno, pues vamos con este. Lo primero es que, como dice la raíz cuadrada de toda una suma, pues empezamos por el final. El final es un número más 2. Un número más 2 es muy sencillo, el número x más 2. Como me dice ahora la raíz cuadrada de toda esa suma, ¿cómo se hacía la raíz cuadrada? Pues vamos a ver, por ejemplo, si yo tenía el número 36, la raíz cuadrada de 36 era 6.
era ponerlo así, la raíz de 36. O de 49, pues la raíz de 49, que valía 7. O de 81, la raíz de 81 valía 9. Entonces, si por ejemplo tengo la raíz de un número que no conozco, es la raíz de x. Si ahora tengo la raíz cuadrada de toda esa suma de x más 2, pues simplemente ponerle la raíz al x más 2. Aquí no hace falta paréntesis, al igual que el caso anterior, porque si pongo ya la raíz y el x más 2 lo pongo dentro, es como si tuviese los paréntesis. Ya sabemos que es todo el x más 2 al que le estoy aplicando la raíz cuadrada. Voy a poner un par de ejemplos más y ya está. Venga, pues el triple de la suma de un número más otro número. Bueno, ¿pone el triple de una suma? Sí, pone el triple de una suma. Por tanto, empiezo por el final. Empiezo por un número más otro número. Vale, otro número distinto. ¿Cómo se representan dos números distintos? Pues a uno le pongo x y a otro le pongo y. Como es suma, pues le pongo el más. X más y es la suma de un número más otro número distinto. Ahora me está diciendo que haga el triple de la suma. El triple es multiplicar por 3. Por ejemplo, el triple de 10 es 3 por 10, que es 30. ¿Cómo será el triple de esta suma? Pues multiplicar por 3. Para multiplicar por 3 a toda la suma, tengo que ponerle unos paréntesis. Espero que se os haya aclarado esto un poco. Lo vuelvo a repetir. Si no lo entendéis, no pasa nada, porque esto poco a poco se irá trabajando, ¿vale? Intentad hacer lo que podáis y iremos paso a paso. Un saludo a todos.